Bienvenidos a este viaje por la historia, un espacio donde exploramos los pasajes más fascinantes, misteriosos y a veces oscuros del pasado. Hoy, nos adentraremos en una de las órdenes más enigmáticas y legendarias de la Edad Media, los Caballeros Templarios. Guerreros que vestían manto blanco y cruz roja, monjes que portaban espada, banqueros antes de que existiera la banca, y protagonistas de una historia que mezcla fe, poder, sangre y conspiraciones. Prepárense, porque en este capítulo viajaremos al siglo XII para ver cómo un pequeño grupo de caballeros pobres se convirtió en una fuerza que llegó a influir en reyes, papas y el destino de las cruzadas. En el amanecer del siglo XII, Europa ardía de fe y de ambición. Los sermones de las iglesias, el eco de las campanas y las crónicas de los cruzados regresados de Tierra Santa encendían en el corazón de miles de hombres un deseo ardiente: viajar a los santos lugares y pisar, aunque fuera por una vez en la vida, las mismas piedras que Jesús había tocado. Pero el viaje no era un camino de gloria, sino un sendero de riesgos mortales. El peregrino debía cruzar mares, soportar enfermedades, hambre y frío, y enfrentarse a lo más temido, las emboscadas de bandidos y guerrilleros musulmanes en Palestina. Los relatos de caravanas enteras saqueadas, de familias desaparecidas y de cadáveres abandonados a la intemperie eran tan frecuentes como el repicar de los rezos. En este contexto, el año 1119 vio nacer algo que parecía insignificante: 9 caballeros franceses, encabezados por un hombre de firmes convicciones llamado Hugo de Payns, ofrecieron sus espadas al rey Balduino II de Jerusalén para proteger a los peregrinos. Eran tan pocos que su fuerza parecía ridícula frente a las amenazas del desierto. Y, sin embargo, tenían algo que los hacía diferentes: no buscaban tierras, ni botín, ni títulos. Su objetivo era declarado y solemne: proteger en nombre de Dios. Majestad, habría dicho Hugo en una audiencia austera, sin fastos, no pedimos oro ni tierras, sino un lugar donde reposar y la bendición de servir. Balduino, consciente de que la idea podía reforzar su imagen de guardián de los santos lugares, les cedió un espacio dentro del recinto del antiguo Templo de Salomón, junto a la explanada que siglos después conoceríamos como la de las mezquitas. Allí, entre muros cargados de historia bíblica, nació la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo y del Templo de Salomón, o simplemente, los Templarios. Su pobreza no era un gesto simbólico: vestían ropas remendadas, compartían caballos, y su alimento era el mismo pan duro que repartían entre pobres y soldados rasos. No tenían un emblema reconocible ni normas estrictas, salvo las del honor y la fe. Durante sus primeros 9 años, se mantuvieron en la sombra, patrullando los caminos y escoltando grupos de peregrinos. Todo cambió en 1129, cuando un concilio eclesiástico celebrado en Troyes, en Francia, aprobó formalmente la existencia de la orden. El impulso decisivo vino de Bernardo de Claraval, un monje cisterciense de gran influencia que vio en los templarios el ideal de un monje guerrero, capaz de combinar la disciplina de la vida religiosa con la fuerza del campo de batalla. Fue él quien escribió la famosa Alabanza de la Nueva Milicia, un texto que convertía la espada templaria en un instrumento de Dios y justificaba la guerra santa. A partir de ese momento, los templarios dejaron de ser un grupo de aventureros piadosos para convertirse en una institución respaldada por la Iglesia y protegida por el Papa. Adoptaron el manto blanco como símbolo de pureza, y sobre él, una cruz roja que significaba su disposición a derramar sangre por Cristo. En batalla, los templarios se ganaron una reputación temible. Avanzaban en formación cerrada, sin retirarse jamás, y su presencia en el frente solía decidir el curso de la lucha. Sus enemigos los describían como hombres que parecían no temer la muerte, sus aliados, como un muro impenetrable. Pero su verdadero poder empezó a gestarse fuera del campo de batalla. Los reyes y nobles, impresionados por su entrega y lealtad al Papa, comenzaron a donarles tierras, castillos, granjas y privilegios comerciales. Los templarios pronto tejieron una red de propiedades por toda Europa, desde las colinas verdes de Inglaterra hasta las fértiles llanuras de Castilla. Sus encomiendas funcionaban como centros agrícolas, logísticos y financieros. Aquí es donde los templarios mostraron un talento inesperado: la gestión económica. No se limitaban a recibir donaciones, las invertían, administraban cosechas, controlaban rutas comerciales y, sobre todo, desarrollaron un sistema que permitía a un peregrino depositar dinero en París y retirarlo en Acre. Era un sistema de letras de cambio que eliminaba el riesgo de transportar oro en viajes peligrosos. Muchos historiadores lo consideran el embrión de la banca internacional. Imagina a un noble normando, camino de Jerusalén, entregando a un templario un cofre de plata. El caballero le entregaba un documento sellado, y semanas después, al llegar a Oriente, otro templario le devolvía la suma en moneda local. Ni un bandido en el camino podía arruinar la transacción. Los templarios, así, no solo era un ejército,
sino una red económica de alcance continental. No respondían a ningún rey, solo al Papa, lo que les daba una independencia que despertaba admiración y recelo. Su sello, con 2 caballeros sobre un mismo caballo, ya no era símbolo de pobreza, sino de unidad y humildad, aunque su realidad fuera la de una de las instituciones más ricas y poderosas de su tiempo. En ese momento, los templarios estaban en la cúspide de su gloria. Eran vistos como defensores de la fe, salvadores de peregrinos, maestros de la guerra y guardianes de un tesoro espiritual y material sin precedentes. Pero, como toda historia que roza el poder absoluto, las sombras empezaban a crecer en silencio. Y aunque ellos no lo sabían, ya se estaba escribiendo el prólogo de su caída. El final del siglo XII se dibujaba con nubes negras sobre Tierra Santa. El fulgor inicial de las cruzadas empezaba a apagarse, no por falta de fervor religioso, sino por la cruda realidad de la política, las alianzas inestables y un enemigo que había aprendido y perfeccionado sus tácticas. Los templarios, ahora una fuerza veterana, ya no eran los 9 caballeros pobres de Jerusalén, eran una máquina militar y económica de precisión, y esa máquina estaba a punto de enfrentarse a un desafío que ni su disciplina ni su fe podrían evitar. La Segunda Cruzada, 1147 a 1149, fue el primer aviso serio. Convocada por el Papa Eugenio III tras la caída del condado de Edesa, la campaña fue impulsada por figuras de peso como Luis VII de Francia y Conrado III de Alemania. Los templarios actuaron como guías, estrategas y vanguardia en el hostil territorio sirio, pero ni su pericia evitó el desastre. Los reinos cristianos no lograron su objetivo, y la cruzada se disolvió dejando un sabor amargo. Los cronistas templarios lo relataron con tono amargo, consciente de que algo se estaba quebrando en la idea misma de la empresa cruzada. El enemigo ya no era una multitud dispersa de señores musulmanes, sino una fuerza unificada y estratégica. Ese enemigo, primero bajo Nur al-Din y luego bajo Saladino, combinó el fervor religioso con la astucia política. Saladino en particular entendió que para vencer a los cruzados no bastaba con enfrentarlos en batalla, había que cortarles las rutas de suministro, forzarlos a desgastarse en terrenos desfavorables y minar su moral. Y en 1187, esa estrategia se plasmó en la tragedia de la batalla de Hattin. El relato de Hattin es casi una lección militar de cómo destruir a un enemigo numéricamente similar sin apenas derramar sangre propia. El ejército cristiano, liderado por Guido de Lusignan y con la presencia de decenas de templarios, marchó hacia el lago de Tiberíades bajo un sol implacable, acosado por arqueros montados que les impedían descansar o hidratarse. Los templarios, disciplinados hasta el extremo, mantenían la formación mientras los cascos de hierro ardían como brasas sobre sus cabezas. Finalmente, rodeados y exhaustos, fueron masacrados. Saladino ordenó la ejecución inmediata de todos los caballeros templarios y hospitalarios capturados. Aquella jornada dejó el campo cubierto de cuerpos y Jerusalén, poco después, abierta a la conquista musulmana. La noticia llegó a Europa como un trueno. En las plazas, los predicadores relataban la caída de la ciudad santa con lágrimas en los ojos. En los monasterios, las campanas doblaban como si se hubiera perdido un mundo entero. Y así comenzó la Tercera Cruzada, 1189 a 1192, encabezada por nombres que aún hoy resuenan: Ricardo Corazón de León, Felipe Augusto y Federico Barbarroja. Los templarios volvieron a ser pieza clave, especialmente en el asedio y conquista de Acre, que se convirtió en su nuevo cuartel general en Tierra Santa. Sin embargo, el gran objetivo, recuperar Jerusalén, no se logró. Durante los años siguientes, la orden reforzó y expandió su red de fortalezas. Castillos como el Crac de los Caballeros, aunque administrado por los hospitalarios, y sobre todo la fortaleza templaria de Atlit, se convirtieron en auténticas ciudades fortificadas, con muros que podían resistir semanas de asedio, almacenes capaces de alimentar a una guarnición durante meses, y pozos de agua construidos de tal forma que ni un asedio prolongado los secaría. Pero por cada cruzada fallida, la posición templaria se volvía más defensiva. La Séptima y Octava Cruzadas, impulsadas por Luis IX de Francia, acabaron en humillación, captura del rey en Egipto, rescates millonarios, y una sensación creciente de que la empresa cruzada había dejado de ser una misión sagrada para convertirse en una ruina financiera. En Europa, sin embargo, los templarios seguía expandiendo su influencia. Las encomiendas se multiplicaban, vastas granjas, viñedos, molinos y puertos bajo control templario que alimentaban no solo a la orden, sino a las economías locales. En Inglaterra, su casa en Londres funcionaba como una especie de banco central para la corona. En la península ibérica, luchaban codo a codo con Castilla, Aragón y Portugal contra los musulmanes en la Reconquista. Esa prosperidad, paradójicamente, sembró la semilla de su ruina. La independencia templaria, garantizada por bulas papales,
significaba que ni reyes ni señores podían cobrarles impuestos o juzgarlos en sus tribunales. Movían dinero y tropas de un extremo a otro de Europa con total autonomía. Para los monarcas endeudados, los templarios no eran solo un aliado, eran un acreedor incómodo. Y pocos reyes se sintieron tan incómodos como Felipe IV de Francia, conocido como el Hermoso. Astuto, calculador y con una necesidad constante de liquidez para financiar sus guerras contra Inglaterra y Flandes, Felipe debía sumas colosales a los templarios. Lo que para cualquier otro rey sería motivo de alianza, para él fue un incentivo para destruirlos. El golpe de gracia llegó en 1291 con la caída de Acre. La última gran fortaleza cristiana en Tierra Santa fue tomada por las fuerzas mamelucas, y con ella desapareció el último bastión templario en Oriente. Los supervivientes se retiraron a Chipre, donde comenzaron a trazar planes para una nueva cruzada que jamás se concretaría. La pregunta, cada vez más repetida en Europa, era incómoda: si ya no hay Tierra Santa que defender, ¿para qué necesitamos una orden militar tan poderosa? Felipe IV supo aprovechar la duda. Poco a poco, a través de consejeros, juristas y predicadores afines, empezó a difundir rumores venenosos, que en las iniciaciones templarias se cometían herejías, que se adoraba a un ídolo demoníaco llamado Baphomet, que se practicaban ritos obscenos y que los caballeros habían olvidado el voto de castidad. Eran acusaciones diseñadas para horrorizar a la población y poner a la Iglesia contra ellos. Mientras tanto, en Chipre, el gran maestre Jacques de Molay y sus capitanes apenas prestaban atención a las intrigas francesas. Seguían enfocados en fortalecer su flota y conseguir aliados para una nueva campaña en Oriente. Sin saberlo, ya habían dejado abierta la puerta por la que su mayor enemigo estaba a punto de entrar. Lo que vino después sería una operación de precisión política y militar, el arresto masivo y coordinado de todos los templarios en Francia en un solo día. Una jugada que no solo acabaría con la orden, sino que la lanzaría directamente a la leyenda. El invierno caía pesado sobre París en 1307. Las calles estaban cubiertas de un manto de escarcha, y el viento que soplaba desde el Sena cortaba como cuchillas. En el corazón de la ciudad, en la majestuosa sede templaria, un silencio denso dominaba los pasillos. Los caballeros, aún orgullosos y disciplinados, ignoraban que en ese mismo momento, su destino ya estaba sellado. El rey Felipe IV de Francia, apodado el Hermoso por su aspecto, pero recordado por su ambición y frialdad, había decidido que la Orden del Temple debía desaparecer. En la madrugada del 13 de octubre de 1307, bajo un cielo sin luna, las órdenes del rey se pusieron en marcha. Soldados reales, con antorchas y mandatos sellados, irrumpieron en las casas templarias por todo el reino. Los caballeros, sorprendidos en sus lechos o rezando en las capillas, fueron arrestados sin previo aviso. Las acusaciones eran terribles: herejía, idolatría, sodomía, adoración de ídolos paganos, escupir sobre la cruz. Cargos fabricados, pero diseñados para infundir horror en la población y justificar la confiscación de bienes. Entre los apresados se encontraba Jacques de Molay, el gran maestre. Era un hombre de avanzada edad, de cabello y barba blanca, pero con una mirada tan firme como la de un soldado joven. No ofreció resistencia. Sabía que la fuerza bruta no lo salvaría, y que la verdadera batalla estaba por librarse en el terreno de las palabras y la fe. Sin embargo, no imaginaba la magnitud de la maquinaria que se había puesto en marcha para destruirlo. Durante semanas, los templarios fueron encerrados en mazmorras húmedas, privados de comida y sueño, y sometidos a torturas brutales. Los inquisidores buscaban confesiones, y muchos, quebrados por el dolor y la desesperación, admitieron crímenes que jamás habían cometido. Se dice que algunos, bajo tormento, contaron historias absurdas de rituales secretos y pactos demoníacos. Eran palabras arrancadas a golpes, pero suficientes para que la opinión pública empezara a ver a los templarios como una secta peligrosa. Mientras tanto, en Roma, el Papa Clemente V observaba con cautela. La Orden del Temple había sido creada bajo el amparo de la Iglesia, y su destrucción no era un asunto que pudiera tomarse a la ligera. Pero Felipe IV presionó con habilidad, mezclando diplomacia y amenazas veladas. El Papa, enfermo y temeroso de perder el control sobre Europa, cedió. En 1312, mediante la bula papal Vox in Excelso, la Orden del Temple fue oficialmente disuelta. La suerte de los templarios varió según el reino. En España y Portugal, muchos fueron absorbidos por otras órdenes militares, como la de Cristo en Portugal, donde seguirían operando bajo otro nombre y estandarte. Pero en Francia, el destino fue mucho más oscuro. El 18 de marzo de 1314, en una pequeña isla del Sena frente a Notre Dame, Jacques de Molay y Geoffroy de Charnay, preceptor de Normandía, fueron conducidos a la hoguera.
El aire estaba cargado de humo y del murmullo de una multitud expectante. Según las crónicas, de Molay, encadenado y con las llamas empezando a morder sus pies, gritó sus últimas palabras con voz firme. Dios sabe que somos inocentes. Y antes de un año, el Papa y el Rey me seguirán ante el tribunal de Dios. La profecía, dicen, se cumplió. Clemente V murió un mes después, y Felipe IV en noviembre del mismo año. Para algunos, fue justicia divina, para otros, simple coincidencia. Pero el mito del último gran maestre templario maldiciendo a sus verdugos quedó grabado en la memoria colectiva. Aunque la orden dejó de existir oficialmente, su sombra nunca desapareció. En Europa, circulaban rumores de que parte de su tesoro había sido evacuado antes de las redadas, escondido en lugares secretos que jamás fueron descubiertos. Otros afirmaban que algunos templarios huyeron a Escocia, donde habrían ayudado a Robert de Bruce en la batalla de Bannockburn en 1314, luchando bajo armaduras sin insignias. Con el paso de los siglos, los templarios pasaron de ser una orden militar a convertirse en leyenda. Se les vinculó con reliquias como el Santo Grial, la lanza de Longinos o la sábana santa. Novelistas, ocultistas y sociedades secretas los convirtieron en protagonistas de teorías que iban desde tesoros escondidos hasta conspiraciones que habrían moldeado la historia en las sombras. Y así, lo que comenzó como un pequeño grupo de monjes guerreros custodiando caminos en Tierra Santa, terminó convertido en un mito que atraviesa las fronteras del tiempo. No hay iglesia, biblioteca o castillo medieval donde su cruz roja no despierte curiosidad. No hay rincón del mundo donde, al pronunciar su nombre, no surjan preguntas sobre lo que realmente sucedió. Porque, aunque la hoguera apagó sus voces, el eco de los caballeros templarios sigue cabalgando en la memoria de la humanidad. Si te ha gustado este viaje a través de los siglos, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte los próximos episodios que tenemos preparados. ¿Crees que los templarios realmente escondieron un gran secreto que la Iglesia y los reyes temían, o su caída fue solo una maniobra política para quedarse con su poder y su riqueza? Te leo en los comentarios. Nos vemos en el próximo viaje al pasado.